Muy buenas tardes, noches. Hoy nos encontramos en el terrero Puerto Cabra, el histórico terrero de la capital majorera de Fuerteventura. Nos encontramos con un conejero afincado en la isla de Fuerteventura. Nos encontramos con Epi Berriel. Buenas tardes, Epi. Buenas tardes. Epi, cuéntanos un poquito tus comienzos en Lanzarote. ¿En qué municipio naciste? Yo soy del pueblo de Guatiza, que pertenece al municipio de Teguise. Perfecto. ¿A qué edad más o menos comenzaste? ¿Quién te llevó al terrero por primera vez? Pues unos antiguos luchadores allí del pueblo de Guatiza, pues crearon un equipo de cadetes con los jóvenes que teníamos allí para participar en una liga que hizo el municipio de Teguise. Y ahí es donde comenzamos. Más o menos, ¿recuerdas compañeros de aquel momento cuando empezaste en cadete allí? Sí, éramos los jóvenes de allí del pueblo, casi todos de la misma edad, año arriba, año abajo. El más así que llegó fue David Martín, que estuvo destacado en el Tao durante varios años. Y los demás, pues de los que siguió luchando, pues él, yo, y Juan Carlos Gil, que estuvo también en el norte y en el TIA, luchando. Esos son de los que empezamos y los que seguimos luchando, los que estuvimos más tiempo. ¿Quién eran aquellos monitores cuando empezaste en la lucha? Pues en la lucha estaba Juan José Betancor y Mamerto, eran los que teníamos allí de mandadores, de entrenadores. ¿Estuviste luchando en esas escuelas hasta qué edad? Pues hasta los 17 años, que luego ya pues terminó esa liga y ya pasé a luchar al juvenil del Unión Norte de Lanzarote. Vale, pero en esos años que estuviste luchando en esas escuelas de Teguise, ¿qué rivales recuerdas de otras escuelas de... ¿Luchabas solo dentro del municipio de Teguise? Sí. Después sí, el equipo de Guatiza llegó a participar en la Liga Insular de Lanzarote, que en esa época pues estaba Pablo Cabrera, él era de Mosaga y luego pues ya ha luchado de juvenil en el Tinajo. Tony Martín, en el Arrecife, Kiko Umpierre, que estaba en el Tao, Sergio Mateo, también en el Tao. Esa época todos más o menos somos de la misma edad. ¿Terminaste las escuelas y dices tú que luchaste en el equipo juvenil del Unión Norte? Estuve poco tiempo porque... ¿Cómo no te quedaste sentado siendo de Teguise? Porque yo estudiaba en Aría. El instituto lo tenía en Aría, claro. Casi todos los amigos pues estaban en Aría y me fueron a buscar la gente del Unión Norte y fui para arriba a luchar con el Unión Norte. ¿Cuánto tiempo estuviste en el norte? Estuve un año de juvenil, bueno, no llegué ni a echarlo completo porque como ya terminé el instituto, fui a luchar, fui a la universidad y luego cuando volví eché otro año más en el Unión Norte en Lanzarote. Bueno, ya que hablas de amigos, cuando fichas el primer año en el norte de Aría, ¿qué compañeros recuerdas? Hombre, esa era la época fuerte del Unión Norte. Mateo Hernández, Ricardo Leme, Ernesto Saavedra, el Rubio de Guinate, ¿quién más estaba? Diony, Tony Martín, también coincidí con él, como puntal. Pero eso sería, ¿coincidiste con Tony en tu segunda etapa en el norte? En la segunda etapa del norte coincidí con Tony, él ya de puntal en el equipo. Pero en la primera etapa, cuando empezaste... La primera etapa, el puntal era Mateo Era Mateo Hernández, el palmero. Sí, Mateo Hernández, las grandes finales aquellas con Andrés Carmelo Guillén. Finales de Copa. De Copa y de Liga y de la regional. Llegamos a ser campeones de la regional. Cuando yo estaba de juvenil llegamos a ser campeones de la regional con Mateo Hernández. Entonces, cursas estudios en Las Palmas de Gran Canaria y bueno, te quedas luchando en la misma universidad. Sí, en esa época la Universidad de Las Palmas tenía equipo, al igual que la Universidad de La Laguna. Echamos muchos años el torneo rector entre una universidad y otra.
Y ahí estuve los 5 años. ¿Luchaste todos los 5 años Sí. en la universidad? Yo la verdad que en el equipo que he llegado me he quedado. Estaba en el norte y cuando volví en Lanzarote no luché más, sino en el equipo del pueblo y luego en la Unión Norte. En la universidad estuve los 5 años en la universidad y aquí solo he estado fichado en el Rosario y de directivo en el Rosario. Entonces me imagino que en la universidad coincidirías con Eloy Guillén, que era el puntal eterno de la universidad. Sí, muy buena gente, muy buen compañero, muy buen amigo, todavía nos llevamos muy bien con él y con toda su familia. Y después pues hubieron otros puntales como Cango, Ricardo Ruiz Cango, Cabral, esos fueron los puntales que estuvieron. Alfonso Cabral. Sí, Alfonso Cabral. El de la pardelera zurda. Es Yudoka. Yudoka, todos ellos. Estrenó conmigo en Galda. Tanto Cabral como Cango pues eran Yudoka. Y después estuvo también fichado este hombre, el hermano de Antonio Hernández, que venía de Tenerife, que es de aquí, de Las Ares. Sí, es verdad, Francisco Hernández. Francisco Hernández estuvo un año también fichado con nosotros. Sí, me acuerdo en la universidad. Estuvieron también los Ávilas un año. Eso te iba a decir, Fernando los dos y hermanos Armando estuvieron también fichados un año allí en la universidad. Estuvieron un año, entonces, sí. Entonces te llegaste a enfrentar la Huesa conmigo. Claro. Sí, en la Huesa cuando estaba. Ese año yo agarré con los dos Ávilas. Cuando estaba Zurita de juvenil allí. Mi madre Zurita. Zurita en esa época. En aquella época, mi madre. Había que echarle como aparte. Sí, había otro chiquillo que era muy bueno, que luego tuvo algún problema en el oído, creo, que también juvenil, que era muy fuerte. Sería Carmelo Miranda. Ahí dejaba el tractor allá abajo. Esteban el tractor. Esa gente, sí. Sí. En esa época de las Huesas. Estaba Ildefonso Rodríguez ese año Ildefonso también. Que se separó con Nito, tiró a Nito, lucha, una cosa así. Sí. Ahora me vino todo eso a la memoria. En esa época estaba yo ahí en la universidad. Estaba todo ahí luchando. Sí. Bueno, 5 años en la universidad da para mucho. Anécdotas, historias que contar. Con la universidad fui a Cuba, con un encuentro cultural a Cuba. ¿Qué dices? Qué suerte. Fue el estudiante con nosotros. Pepe Díaz, el estudiante, fue el presidente de la Federación Regional en esa época. Y fue gente de aquí, de Fuerteventura, iba con la rondalla de Corralejo, iba al Colorado y echamos una luchada allí en una playa, y luchó el Colorado, luchó gente de la rondalla. Domingo se puso la ropa. Ropa. Bueno, fue un gran puntal en el Tetí juvenil. Sí. Campeón de Fuerteventura por peso. Ya buenas luchas. Y, hombre, ese fue el aquello más grande que tuve en la universidad. Anécdotas muchas. Pues, tuvimos allí. Bueno, aparte de esos 3 puntales que nombraste, y aparte de Francisco Hernández, pasarían muchos luchadores en 5 años. Sí, pero puntales casi siempre estuvimos con Eloy. Sí, Eloy fue el eterno. Sí, estuvo Armando Soto, fichó un año también de Armando puntal. Soto estuvo ahí. Estuvo un año fichado, sí, también. Nito, ese que yo te dije, Nito, sí. ¿Ese era estudiante también? Era estudiante también, sí. Muy bueno el chico ese. Sí, muy fuerte. Si no recuerdo mal, estaba luchando hasta hace poco en los guanches. Sí, pues él hoy está demandador ahí en los guanches. Sí. Y hasta hace poco estuvo entrenando. Sí, la verdad que era muy técnico. Muy fuerte de brazos. Y buena gente. Pues la verdad que con casi todos ellos pues tengo relación, porque hicimos un buen... José Carlos del Palmero, un chico que luchaba también bastante bien. Susi, un chico que luchó en el Santa Cruz de la época de Melquiades. Susi Marrero. Marrero no. No, Susi Delgado. Sí, Susi Delgado, sí. También estuvimos allí en la universidad. Bueno, termina esos 5 años y echas tu segunda etapa en el norte de Lanzarote. Sí. Cuando terminé, el norte me llamó tanto de luchador como de preparador físico, porque había acabado la carrera de educación física, pero tuve la mala suerte, que no sé si fue la segunda o la tercera luchada de liga, luchando con el Pirañita de Lanzarote, me lesioné de la rodilla. Bueno, y ahora que nombras eso,
El día que te enfrentaste a la Huesa con la universidad, ¿tuviste que coincidir con otro conejero que luchaba en la Huesa, Manuel Fernández, que era luchador del norte de Arias de aquella época, de tu edad más o menos, ¿eh? Ah, Manuel Fernández, sí, Claro. pero Manuel no, yo creo que Manuel en esa época. Él luchaba con nosotros. En las Huesas no me acuerdo yo de luchar contra él. Yo me acuerdo de verlo de juvenil, de puntal, de ahí en Sí, el norte. no, Era muy fuerte. luchó conmigo en la Huesa 2 temporadas y era muy técnico, Sí. un tipo muy técnico. Sí. Muy hombre para Sí, tirar. Manuel, sí. Sí, también lo conozco, ¿sabes? Pasa mucho por ahí, por el pueblo, Guatiz y tal, lo suelo ver de esa época. Entonces del norte. fichas en el norte por segunda etapa, Tony Martín de Puntal. Tony Martín de Puntal y Mateo Hernández, los dos. Mateo también estaba ahí En otra esa vez. época estaban los dos. Había sí. vuelto de La Palma. Sí, sí. Sí, yo coincidí con Mateo en el 92 en La Palma, en el Tamanque. No, date cuenta, yo estuve estudiando del 91 al 96. Sí. Eso estamos hablando Sí, yo del año la- 96 cuando yo Yo volví. en la Huesa estuve en 93, 94 y 95 me parece que fue. Ujú. Pues ahí ya, Entonces volviste ahí Ya y volví. ya estaba Mateo otra vez en el ya norte. estaba Mateo y Tony como puntales. Y ¿Qué más compañeros había en el norte ese? el Rubio de Guinate, sí. Ricardo Leme, Saavedra, ¿quién más estaba así? Pues así de los que más me acuerdo, estaba Lemes, otro chico de Órsola, por ahí, de Órsola, de camino que va de Órsola para allá, Jesús Suso Lemes, ¿quién más? Pues ¿Quién en esa estaba época, entrenador? el entrenador era Camurria, Ah, José Gamurria. el viejo, sí, el El padre viejo, de Tony. el padre Tone, José Martín. Y después estuvo también el hermano de Celso. Ah, Celso, también estaba Celso Betancor. También el hermano Celso. También estuvo de mandador. A ver, en la segunda época era el hermano de Celso el mandador. En la primera sí era Camurri, pero me parece que en la En segunda. la época tuya de juvenil era José Gamurria Camurri. y el Y hermano después Celso en la el segunda. hermano Celso en la segunda, sí. ¿Quién estaba en la directiva del norte de aquella época? Pues a esa época el presidente era, ¿cómo se llama? El hermano de Marco, que es el policía municipal de arriba. Bueno, que él no es pasa- ganadero, ahora Sí, se sí, me no fue te el nombre. preocupes. Bueno, ya estaría por allí, ya el mudo ya estaría. El mudo estaba siempre mudo estuvo por ahí, toda la vida. toda la vida. Tanto cuando estaba de juvenil, cuando estaba de senior. Buenas anécdotas cuando viajábamos con él a Las Palmas. Ah, viajaba con ustedes. Sí, Bueno, muchas viajaba con la nosotros. fiesta que montaría. Está bien, buena gente, buena gente. Bueno, entonces tuviste la mala suerte de lesionarte. Sí, tuve rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla y eso me hizo parar 3 años. Pues Joder. consultando con los médicos decía, mira, tú no vas a ser puntal, tú verás si te vale la pena parar 1 año y pico para recuperarte. Y como estaba trabajando y demás, pues no me operé. Lo que hiciste fue fortalecer cuádriceps. Fortalecer luego, cuando vine para acá, para Fuerteventura, estaba el centro de rehabilitación que tenía el Cabildo. Ahí empecé a rehabilitar y luego ya empecé a luchar aquí en el Volviste Rosario. ya a ponerte Me ropa de puse un par de brega. años más la ropa, sí. ¿Qué recuerdas del Rosario de aquel momento? Eran los momentos duros, cuando estaba la lucha casi desaparecida aquí en Fuerteventura, Sí, que con los equipos de tercera. El público casi no iba a la grada. No iba a las gradas, pero bueno. ¿Quién tenía el Teníamos un Rosario? grupo. Pues en esa época estuvo Juan Soto, cuando volvió Juan Soto estuvo Rogelio Vizcaíno, Iván Vizcaíno también estuvo un año. Ah, Iván vino por acá también. Sí, Ah, sí, lo recuerdo en las fotos, coincidió un año por aquí. Después estuvo Ricardo García. Ah, Estuvo otro fue al año. aeropuerto, se puso la ropa otra puso vez. la ropa otra vez, otro año también. Y ahí con la gente de la directiva, con Richa. Bueno, en esa época entre Camilo del Sí, Matorral, del Matorral. que fue
el que tenía aquí los chiquillos y el que sacó y mantuvo el Rosario durante La muchos verdad años. que se le debe mucho a ese hombre, Mucho. como a tantos por ahí, pero A me Camilo, han contado historias de que sí, cogía el coche y lo llenaba. le llenaba de 9 o 10 chiquillos. chiquillos en un coche de que cabían 5. En esa época para ir a luchar a los terreros por ahí. Y en esa época llevamos aquí unos buenos años, hicimos unos buenos amigos, poquito a poco, luego ya vino Richard de presidente y luego ya Oliver, pues a lo que estamos hoy. Está bien, está bien. Bueno, ¿deja la lucha por los años o que la rodilla estaba dando lata? Los años ya. Yo pues dejé de luchar con 42 por ahí. Coño, aguantate. Ya aguantamos. Casi coges al herreño por el camino. Sí, sí, ya tiene unos años. Bueno, dejaste de luchar, pero te quedaste en la directiva, el plan siempre he amigo. estado metido en la vinculado. directiva. Algunos años sin ficha, pero la mayoría con ficha de directivo, pero siempre echándoles una mano en temas de papeleo, en temas del bar, en temas de arreglar el campo, lo que haga falta. Ir con los chiquillos en la guagua para traerlos, siempre echando una mano. Bueno, pero a la misma vez trabajando por la cantera de las escuelas, porque a través del Cabildo estabas como director de las escuelas o algo de eso, explícame un poco. Sí, en el año 2000 comienzo a trabajar en el Cabildo, en un programa que es No Olviden Lo Esto es Nuestro, lo que he encontrado en... que lleva los juegos y deportes tradicionales de Canarias, y ahí pues el Cabildo retoma lo que son las escuelas de lucha. Cada municipio tenía su escuela, pero no se enfrentaban con los otros de las islas. Entonces el Cabildo retoma esas escuelas, paga los monitores y hace concentraciones hicieron la mayoría de ellas, se hicieron en Antigua porque era el centro de la isla, y desde ahí pues se empezó a retomar, y hasta que hace unos años, por temas administrativos, que el Cabildo pues no podía pagar los monitores y tal, pues se le cedió a la federación. Paga el Cabildo porque las subvenciones del Cabildo, pero ya lo lleva a la federación y la gestiona la federación, todo el tema de las escuelas de lucha. ¿Pero sigues vinculado a las escuelas? Yo sigo en el programa, pero ahora de técnico, pero ya las escuelas sí que no, porque le digo, ya es una actividad que lleva la federación, entonces el Cabildo ya pues no tenemos relación con ellos, aunque sí llevo el convenio y el seguimiento, que se haga el trabajo bien para controlar un poco esa ¿Y subvención. cómo ves el futuro según las escuelas, cómo están trabajando? Hombre, yo creo que el trabajo ha costado, pero yo creo que el trabajo que se empezó en esa época y hasta ahora, pues se ha llegado a 2 finales del Pancho Camurria con los equipos juveniles. Son esos niños que empezaron pero muy chiquititos, con 3, 4 años corriendo por el terrero cuando íbamos a esas concentraciones de las escuelas. Y yo creo que el fruto está ahí. Hay una buena cantera, vemos la afición que también está respondiendo, y creo que eso es también trabajo de todos los mandadores y entrenadores de esas escuelas que han conseguido captar niños y hacer un buen espectáculo para que ahora tengamos la liga que tenemos. Ya que tú los nombraste, desde aquella época estabas tú directamente con el Cabildo en las escuelas y estos años que la sigues dirigiendo, aunque sea desde fuera. ¿Qué monitores, qué entrenadores de base en Fuerteventura han trabajado por el deporte de acá? Pues desde siempre está Debo Gracia, que ha estado desde el principio, así de lo más antiguo, este hombre del Matorral. Sí, el hijo de Raimundo. Sí, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Germán. Perdona que se me fue el nombre. No. Después tuvieron gente que ya pues se ha retirado. Estaba este hombre Valentín de Tarajalejo, Valentín Sánchez. Sí. Estuvo el Camareta, estuvo en Morrojable muchos años. Hablábamos antes de este hombre de Marcos, que estuvo en Tetir también muchos años. Néstor estuvo también en Las Ares desde el principio.
Hubieron muchos, aquí en el Rosario pues estuvo Oscar, está hay varios monitores que llevan muchos años ahí ligados a las escuelas de lucha. Bueno, como dices tú, 2 finales de Pancho Camurria. ¿Cómo ves el futuro de la lucha en Fuerteventura? Yo creo que estos son ciclos, como en todos lados. Ahora mismo se está arriba en un buen nivel. Yo creo que es una de las mejores ligas que hay en Canarias de primera. Y esperemos que aguante, pero aparte de base, eso te iba a decir, base de primera, parece que se van sacando niños. Ahora parece que hay una época un poquito más baja, pero creo que eso son fases y se puede, si se continúa con el trabajo que se está haciendo desde la cantera, podemos estar otra vez ahí de lo que hay ahora mismo en la base, por decir, cadetes, infantiles, juveniles. ¿Quién crees tú, de lo que estás viendo por ahí, que pueda llegar a ser? No vamos a pedir un Pontalá, pero aunque sea un destacado más. Pues no sé si un Tomás Cabrera, puede ser. Me han dicho que tiene un hermano también muy bueno. Sí, el hermano no lo un he poco visto, más pequeño. Sí, pues de los que salieron ahora de juvenil, pues no sé si Agoidán o Dana, si se lo toman en serio y pueden llegar a Gaumé de arriba de Tetí, bueno, gente que luchan muy bien. Por ahí por el sur, pues, ahí de Antigua también hay un chiquito que es alto. El hermano de Carlos Matoso me dice también. El hermano de Carlos Matoso es fuerte, sí. Pero hay un chiquito cadete, ya no me acuerdo ahora cómo se llama, que lucha, bueno, yo creo que ya es primer año juvenil, que lucha muy bien, tiene un porte muy bueno. Antigua creo que tiene un par de chiquillos ahí que pueden llegar a algo. Bueno, ¿y cómo ves el tema de la llegada de los chicos de las pateras a la lucha canaria? A la competición es complicado, al no saber las edades, que se estén enfrentando a lo mejor niños con unas edades con mucha diferencia con esos luchadores. Yo creo que se tienen que tenemos que aprovecharlo, porque vemos que hay algunos que son muy buenos luchando y que tienen cualidades y que les gusta y son luchadores y no los vamos a tener apartados. Pero sí pienso que habría que ver alguna forma de controlar el tema de la edad para que estén todos en las mismas condiciones. En Gran Canaria en estos últimos años he visto algún chico que parece que tiene 24, 25 y luchando como 17 años. Sí, por eso te digo. Habría que regular de alguna forma. De alguna forma habría que buscar el sistema, pero yo creo que tienen cabida y deben de tener cabida en la lucha. Bueno, ¿y cómo ves al Rosario de primera este año? Esta semana nos dio una alegría impresionante, Tomasí. Ahí está. Rosario apostó por él quería retirarse. Dijimos, bueno, echa otro añito más a ver cómo va. Y ahí estamos, echando la liga, intentando, creo que si conseguimos entrar en semifinales es un buen resultado. Y después en la regional, pues a ver lo que venga. Ahí es mucho... depende del grupo y bueno. El Rosario más que un club, casi una familia. Sí, la verdad que hemos hecho un grupito de gente, tanto en la directiva como en los luchadores, muy familiar y nos llevamos bien. Siempre comandado con Oliver, que año tras año me dice que se va. Sí, eso me dice a mí todos los días. Todos los años me dice. Digo, pues venga, yo me voy contigo. Yo ya también llevo unos años. Pero bueno, mientras aguante... ¿Quién más está en la directiva del Rosario? Pues ahí está Miguel Ángel, que también está como mandador. Miguel también está como directivo. Julio Gómez. Andrés Castán, Yaisa Travieso, la mujer de Oliver, Oscar Frayer. Oscar también está, hace rato que no lo veo. José Aguiar. Rogelio Vizcaíno. Tenemos ahí un grupito más o menos. Sí, el bar arriba sin Rogelio no funciona. No. Y sin Oscar peleando tampoco. Está bien. Pues Epi, muchas gracias. Muchas gracias por este ratito, por contarnos un poquito de tu vida. Seguramente cuando le dé al esto te acordarás de muchas más cosas.
Sí, Vete apuntándolo en un cuaderno y dentro de 5 o 6 meses echamos una segunda parte. muchas gracias a Muchas ti gracias a ti. y nada, cuando quieras aquí estamos. Nos vemos en los terreros. Nos vemos.